Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días Puerto Rico, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre un puertorriqueño, gracias por estar. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Noticias con Café esta mañana con diferentes temas. Puerto Rico, Estados Unidos, importante que destaquemos lo que está pasando en Estados Unidos con las diferentes instancias en que el presidente Donald Trump se ubica pagándole el favor político a los inversionistas de lo político en esa nación. Vamos a hablar de los contratos millonarios que obtuvieron Jeff Bezos e Elon Musk allí en Estados Unidos con relación a su participación como contratistas del Pentágono, nada más y nada menos. En Puerto Rico, obviamente, todo lo que dejó la gobernadora de Puerto Rico a través de una de sus pupilas en la Administración de Servicios contra la Adicción, catalogando como bullying todo lo que le dijo el pueblo a través de múltiples memes en las redes sociales, comentarios directos de personas, incluso de aquellos que conocen y que tienen expertise en el área de la psicología, porque eso fue lo que utilizó el gobierno de Puerto Rico para catalogar de violencia simbólica lo que hicieron las personas que se manifestaron a través de las redes, que produjeron memes incluso con relación al incidente del pasado viernes y lo que el viento se llevó y provocó en una intervención de la gobernadora en un canal de televisión a su llegada, precisamente por la insistencia que tiene la gobernadora de compartir todo lo que hace y todas las instancias en que se encuentra en algún lugar mediático a través de sus redes sociales. Gracias también a la discusión que se da en torno a esto, podemos llegar a decir dónde estaba la gobernadora en momentos tan importantes como el Telegram Chat, y en este momento y desde aquel otro tiempo del 2019, cómo contesta los buenos días Puerto Rico de Tomás Rivera Chats. También vamos a hablar definitivamente de un incendio en Lajas, que lo quiero traer en el contexto de lo que ha pasado con una compañera periodista, fue periodista del Canal 11, pero que hoy es una agricultora bona fide en esa emplanada del Valle de Lajas. Importante porque precisamente tenemos que hablar en algún momento del Fondo de Mejoras Municipales y para dónde se utiliza y para qué se utiliza el dinero de la chequera del pueblo versus las necesidades reales que tienen los agricultores en Puerto Rico. Vamos a hablar de todo eso, de algunos otros temas. Como les dije, le quiero traer en contexto lo que
estableció Domingo Márquez, psicólogo, con relación a toda la discusión y toda la algarabía que formó el gobierno de Puerto Rico cuando la gente se expresó sobre el asunto de específicamente de el viento y la falda o traje de la gobernadora. Vamos a ustedes primero. Jim Blaster llegó por ahí. Vamos a también hablar de Rincón, porque hay una vista bien interesante el próximo miércoles de la legislatura de Puerto Rico y me parece que hay que destacar quién es el presidente de esa comisión que va a tener esa vista ocular, cómo se van a dar las cosas allí y cuál es el contexto de todo el asunto de Rincón, quién es el alcalde, etcétera, etcétera. Jim Blaster llegó primero y nunca se olviden que pueden donar a través de este esfuerzo en el chat. Lo pueden hacer inmediatamente que estemos aquí cuando estamos en vivo. Judith Dash, Nereida Ramos, por ahí está Florence Ramos, José Jiménez, Sin Nombres, Idis Ramírez, Rosa González, Víctor López, Ariel Cartagena, Norberto Cancel, M. Pastor, Carlos Pérez, también está por ahí, Ilka, Amanda Díaz, Wilma Rodríguez, Eneida Soto, JR también, José Rodríguez, Javier González, Rosa, María Colón Sánchez, está todo el mundo, Olga Inés, también está Eric Torres, le faltaron el resto a la gobernadora, el respeto, perdón, llegaron los troles, también están, Víctor Cruz, Bárbara Guzmán, Edwin Alejandro, A. Vega, Domingo Delgado también está por ahí, Nitza Rivera. Se ve muy bien y se escucha muy bien. Estamos en el estudio. Empecé un poquito más tarde porque todos los sistemas se ponen potrones. Y obviamente la que está al lado de acá también tiene que aprender cómo es que le va ahora a esto nuevo aquí en el estudio. Roberto el Indio Acevedo. Chaca Downs también está por ahí. Cifrido Rodríguez. Ay, María, está todo el mundo. Gracias por estar. Y vamos a las informaciones. Vamos a empezar con Estados Unidos. Y quiero empezar con una nota que no se las anuncié, pero me parece que es importante que la destaquemos en este Noticias con Café de esta mañana. Ustedes saben que toda la política de Donald Trump alrededor de la inmigración ha sido criminalizar a las personas que no tienen estatus definido en Estados Unidos. Y a mí me ha llamado la atención específicamente este caso que tiene que ver con un salvadoreño que deportaron por error en Estados Unidos y ahora, en este momento, las autoridades no lo pueden sacar de las famosas penitenciarías, cárceles, centros de detención, hacinados y con unas condiciones que ya se cuestiona y ya se ha planteado que son violaciones de derechos humanos, allá en El Salvador de Bukele. Esto, en un contexto correcto, podríamos establecer que lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump con esta persona es precisamente la violación más flagrante de derechos humanos que pueda haber de una nación, en este caso, de la nación que alega que es el espejo del mundo con relación a la violación de derechos humanos. Y yo creo que es importante establecérselo a la gente, en Puerto Rico sobre todo, que hablan maravillas de Bukele. Y como nosotros hemos hablado en otras ocasiones, lo peor es no tener información correcta para establecer alguna opinión sobre lo que está pasando en Estados Unidos con relación a la violación de derechos humanos. Y el caso de Kilmar Abrego García es ese caso que le puede pasar a cualquiera que en efecto no tenga un estatus definido en Estados Unidos en este momento, pero sobre todo que Puerto Rico y los puertorriqueños, y desde el día 1 en que esto empezó a ser una realidad el pasado mes de enero en Estados Unidos, los puertorriqueños, y hay puertorriqueños que ya tienen evidencia de que han sido detenidos y que han sido llevados a un cuartel porque el perfil de su fisionomía los ubica para aquel que lo está deteniendo en una persona que no tiene estatus migratorio definido o no tiene un pasaporte porque no es ciudadano de Estados Unidos. Y me parece que estos son los casos que hay que seguir comentando, que hay que seguir trayendo, porque
el caso de este joven específicamente es totalmente ilegal, detenido por las autoridades, según lo reveló la jueza que vio el caso en Maryland. La decisión del gobierno de arrestarlo es totalmente ilegal, dijo la jueza de distrito de Maryland, Paula Sinis. Dijo que un juez de inmigración había prohibido expresamente a Estados Unidos en el 2019 deportarlo, porque donde enfrentaba una probable persecución por parte de pandillas locales. Como reconocen los demandados, no tenían autoridad legal para arrestarlo, ninguna justificación para detenerlo y ningún motivo para enviarlo a El Salvador. Y mucho menos entregarlo a una de las prisiones más peligrosas en el continente. Y yo creo que eso quizás es lo más importante que ha planteado esta jueza, que lo dijo con la prueba ante sí de todo lo que está trayendo el gobierno de Estados Unidos y los demandados en el caso de este joven. Y yo me pregunto, ¿este es el Estados Unidos que defiende posiciones de ser supuestamente el país del mundo que más respeta los derechos humanos? Así es como hoy se pueden sentir los estadounidenses y aquellos que los apoyan aquí, sobre todo en Puerto Rico, como la misma administración de Jennifer González Colón, trompista, que apoyó la detención de ciudadanos dominicanos, en su mayoría en Puerto Rico. Hay otros, como vamos a hablar eventualmente, porque ya estoy investigando lo que está pasando con colombianos en el área sur que vinieron a trabajar en las bananeras. Esta es la defensa que hacen de ese Estados Unidos que está haciendo esto, de esta administración Trump que está haciendo esto, llevándolos a estas cárceles que están clasificadas incluso por organizaciones como Amnistía Internacional como las más peligrosas del mundo en este momento. Pues yo quería dejarlo claro. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, y ustedes, los que viven en la diáspora, que estoy segura que tienen experiencia y alguien le puede haber contado lo que está pasando allí con las personas que no tienen estatus migratorio definido, tendrán historia. Ustedes lo conocen mejor que nosotros. Nosotros lo estamos conociendo por la historia que está trayendo el periodismo estadounidense, el periodismo del mundo, porque yo quiero que ustedes sepan que esta noticia a donde menos ha llegado es a Asia. Precisamente porque todos esos países tienen ciudadanos en Estados Unidos que es posible que estén en este momento siendo vulnerables a estas políticas. Ese es el Donald Trump del 2025. Y hay otro Donald Trump, y yo quería compartir con ustedes esta imagen, porque vamos ahora a hablar de las políticas económicas, pero sobre todo de eso que está ocurriendo con los dos contratos que nos hemos enterado que van a tener, o que tienen ya porque los firmaron, Jeff Bezos e Elon Musk con el Pentágono. Y esta imagen que tiene que ver con las tarifas, los famosos aranceles. Y yo les había dicho que esta imagen me parecía poderosísima. Yo creo que no solamente son los aranceles lo que va a provocar que en efecto Donald Trump esté orinando frente a un abanico. Todas las políticas que está dirigiendo Donald Trump, que se producen en un momento en que el 20 de enero juramenta e inmediatamente hay estos cambios que impactan la economía, impactan todo el orden social, político y económico de Estados Unidos, va a promover que esta imagen lo persiga hasta su último día. Porque si se cree que sacando a los inmigrantes como los está sacando, no le va a provocar una crisis, entre otras crisis, el asunto de que esos trabajadores tienen una participación activa en la economía de Estados Unidos. Ahí están los dueños de empresas ganaderas, los dueños de empresas de todo tipo de producción de alimentos en Estados Unidos, lo que dicen con relación a esos que están deportando y que son su mano de obra. Pero es el
el caldo de cultivo de la violencia social que se puede desatar, que yo creo que ya se ha desatado en Estados Unidos. Porque la gente con hambre, en efecto, puede haber un efecto, y valga la redundancia, de violencia. La gente sin trabajo, y vamos a traer las imágenes precisamente de este fin de semana. La gente sin trabajo, porque las políticas de Trump también son de ir a quitarle los trabajos, por ejemplo, en agencias federales a los estadounidenses y a las personas que han llegado a tener empleos en esas agencias, a los estudiantes de las universidades. Y me parece que es parte de lo que vamos a seguir viendo y es parte de lo que hoy se propone como una atención social precisamente dirigida por la administración Trump. A mí me llamó mucho la atención el nivel de multitud que había en los diferentes estados. Y esto fue, y ustedes me lo confirmaron ayer, a nivel de los 50 estados. Y creo que es parte de las señales que nos está dando este imaginario social en Estados Unidos en este momento, a partir de la llegada de Donald Trump al poder. Vamos a lo que también me parece bien claro y que voy a traer de alguna manera a Puerto Rico, que tiene que ver con el inversionismo político de estos personajes. Y ahí está Mark Zuckerberg, ahí está Jeff Bezos, y ahí está Elon Musk, y hay otros que en efecto son de ese mismo cohort, de ese mismo grupo, de ese mismo círculo de millonarios, multimillonarios, que en un momento fueron críticos de Donald Trump, en el caso sobre todo de Bezos y de Mark Zuckerberg, fueron perseguidos incluso por la primera administración Trump. Pero ya en esta segunda administración se unen, en el caso de lo primero que hicieron, presentar, y esta es la toma de posesión de Donald Trump, poner a disposición de Donald Trump todo el dinero que podían para su campaña política y más tarde lo que fue el evento de juramentación. Pero más tarde, tan tarde como el pasado viernes, Elon Musk y Jeff Bezos obtuvieron millonarios contratos para elevar los satélites más sensibles del Pentágono. Y esto me pone a mí y me ubica un análisis distinto de toda esta situación, porque estamos hablando ya de que van a participar de algo tan importante en el nivel de cómo se construye la sociedad estadounidense, que tiene que ver con la milicia, que tiene que ver con quizás el poder real de los Estados Unidos, y es a través de su ejército. Y yo les voy a narrar en parte de lo que se trata estos dos contratos. Estamos hablando SpaceX, United Launch Alliance y Blue Origin, todas de Jeff Bezos. Ganaron miles de millones de dólares en contratos para elevar los satélites. Las adjudicaciones de los lanzamientos de seguridad nacional anunciadas a última hora el viernes reflejan la profundización de los lazos de la compañía de cohetes de Elon Musk, porque los cohetes son de él. Ha establecido con el gobierno estadounidense y su fuerte desafío a la veterana ULA, una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin Corporation. Lo más interesante de esto es precisamente esa línea importantísima, que vienen a desbancar a otros que ya estaban. ¿Por qué?
porque esos otros que ya estaban no necesariamente le juraron amor eterno a Donald Trump. Y yo digo no necesariamente porque hemos visto muchas veces el capital estar en un lado en un momento dado y cambiarse a otro lado cuando en efecto está amenazado su capital. Pero lo que Donald Trump vino a hacer a Estados Unidos fue a cambiar a esos que antes tenían los grandes contratos, sobre todo con el poder de la milicia, que son quizás los contratos más grandes que otorga Estados Unidos en todo su presupuesto. Y ese control y ese poder se los da ¿a quién? A quienes fueron los inversionistas visibles de esta pasada campaña. De una campaña en el 2024 que provocó que ese país cambiara a tal nivel que Donald Trump lo ganara todo. Todo. Y de ahí yo creo que la prepotencia con que hoy puede seguir estableciendo una política dura sin ninguna protección de nada, porque es el libreto que tiene que traerlo en estos próximos 2 años, en este primer año, porque el año que viene, en efecto, hay elecciones congresionales. Y eso es un análisis distinto porque ahí es donde yo creo que va a ser importante para los congresistas saber si hay detente a estas políticas de Trump, porque le va a costar sus posiciones en la próxima elección congresional, porque esto se traduce en voto. Y no estamos hablando solamente de las ciudades que son progresistas. Ahí está Utah, ahí está Idaho. Alguien que me diga qué tiene de progresistas, qué tienen de progresistas esas 2 ciudades. Y hay muchas otras que también se está moviendo el palo, como dicen en country. ¿Y por qué yo digo que estos inversionistas de lo político en Estados Unidos se pueden traducir en los inversionistas de lo político en Puerto Rico? Porque son precisamente esas políticas las que se han producido a través del Partido Nuevo Progresista y en cierta medida a través del Partido Popular en Puerto Rico. Y son, igual que vemos esta fila, nosotros podemos ver una fila en Puerto Rico a través de esos donantes. Y lo podemos ver cómo se comportan en la campaña, donando dinero a manos llenas a esos partidos. Y finalmente, cuando venimos a enero y empezamos a investigar los grandes contratos que se dan y quiénes son los que participan, están todos esos que vimos en la oficina del Contralor Electoral como donantes del partido. Y yo creo que es importante establecer que si algo ha venido con fuerza en esta administración es la privatización. Ahí está todo lo que va a hacer Tomás Rivera Schatz o quiere hacer con el aval de la gobernadora para reformar los permisos. Ahí está todo lo que quiere hacer con relación a las leyes que protegen la zona marítimo terrestre y el bien de dominio público. Teniendo en Puerto Rico, y no olvidemos nunca, aquel secretario interino del Departamento de Recursos Naturales que fue el que sustituyó a Anaís Rodríguez Vega en el departamento mientras esta estaba por maternidad, a Roberto Méndez, que dijo en la vista de transición precisamente lo que tiene que pasar, ustedes tienen una oportunidad de oro ahora mismo. Cuando venga la legislatura del Partido Nuevo Progresista, cuando esté ahí, tienen que cambiarle todas las leyes y en eso están. En eso está Tomás Rivera Schatz, que interesantemente está en esta imagen con Charlie Rodríguez, Valery Rodríguez Erazo, esa que está siendo hoy la secretaria del DACO. Y miren quién está más allá, Héctor Joaquín Sánchez. Y vamos a hablar de Héctor Joaquín Sánchez hoy, en otro contexto, pero yo creo que también traído de eso que lo arrastra, son las investigaciones federales que tiene pendiente. Hay una de ética gubernamental, pero como ética ustedes saben lo que hace finalmente, no pasa nada. Pero bueno, ahí estamos.
Y fíjense qué interesante que salimos de esos inversionistas, venimos a Puerto Rico y en efecto, ¿quiénes ustedes creen que son Charlie Rodríguez y su hija Valerie Rodríguez Erazo? Sino contratistas del gobierno de Puerto Rico que ahora la traen a ella como secretaria de agencia. ¿Para qué? Precisamente para lo que han sabido hacer siempre, que es vivir de la chequera del pueblo. Y ahí está, como secretaria de agencia, mientras su marido sigue siendo cabildero. ¿De quiénes? De contratistas del gobierno de Puerto Rico, de empresas que tienen negocios directos o indirectos con el gobierno de Puerto Rico. Así que sigue siendo el mismo inversionismo político. Vamos a pasar de este tema definitivamente a un tema que es súper importante y que la colega realmente que ya no es colega, bueno, sigue siendo, los periodistas no dejamos de ser periodistas, vamos a decir la verdad. En el caso de Miriam, una colega de televisión que estuvo muchos años haciendo periodismo en televisión y hoy es una agricultora bona fide. Y es que hay un súper fuego en Lajas. Y realmente me llamó la atención el nivel de ese fuego. Ya llevan 2 o 3 días, pero anoche ella pasó esta imagen a través de sus redes sociales, que mercadea mucho su trabajo de agricultora en Lajas. Y aquí hay involucradas cientos de cuerdas desde anoche en Lajas. La carretera 116, cerca de la compañía Ricetec. Y según el colega periodista Alex Figueroa reporta hoy, se agravó y que han habido diferentes incendios a través de la isla, pero sobre todo en el Valle de Lajas y en el área de Boquerón. Hay bomberos forestales y estructurales manejando el asunto en el kilómetro 2.3. Y una de las cosas que decía Miriam anoche era precisamente que esto es bien cerca de su finca y que esperaba que los bomberos y que esta administración del cuerpo de bomberos hiciera algo que nunca ha hecho. Y es tener disponibles los equipos necesarios para cuando esto ocurre y no esperar al momento. Hay equipos de gran envergadura para atender esto. Pero en Puerto Rico se espera a que el fuego esté ahí para traerlo. Y ella puntualizaba en eso, y yo obviamente quiero traer un contexto que es importante y que nos da precisamente con la cara de Tomás Rivera Chats, de Ángel Toledo y de Héctor Joaquín Sánchez en la legislatura de hoy que preside Tomás Rivera Chats en el caso del Senado. Y son los famosos fondos de mejoras municipales. Si esos fondos no se hubieran ido a darle dinero a las iglesias que Migdalia Padilla y Carmelo Ríos querían darle dinero por aquello de poder tener muchos chavitos para decir y pasarle la factura y pasarle el cepillo a aquellos que se la dieron, que le dieron el dinero en momentos de las elecciones, pues realmente podrían ir a esos agricultores que necesitan. Pero lo que hicieron con el Fondo de Mejoras Municipales, que lo sacaron precisamente del área de la legislatura, el famoso barrilito, para que lo administrara la autoridad de tierra, como si la autoridad de tierra fuera un tinglao para repartir dinero a favor de aquellos que lo están procurando, como Migdalia Padilla y Carmelo Ríos. Pues tenemos hoy a muchos agricultores que no tienen la capacidad de tener los equipos necesarios para trabajar su tierra, de no tener
el cuerpo de bomberos los equipos necesarios, pero sobre todo porque no hay proyecto, porque no hay prevención para que el cuerpo de bomberos tenga el equipo necesario para atender esto y que no tenga que haber un fuego descontrolado en 100 y pico de cuerdas. Y esos son los contextos que a nosotros en Bonita Radio, desde el periodismo que hacemos, nos gusta traer. Porque si realmente todo el dinero que se invierte en Puerto Rico y que se produce en Puerto Rico para servicios se colocara donde tiene que estar, no tendríamos hoy a una agricultora bona fide que está haciendo su trabajo a pesar de que a saber cuánta ayuda recibe o no recibe del gobierno de Puerto Rico, porque los cuentos son de horror. Si usted no es PNP y no tiene una pala en la Autoridad de Tierra o en el Departamento de Agricultura, usted tiene un problema para tener ayudas del gobierno de Puerto Rico para trabajar la tierra y hacer una economía alimentaria sustentable. Pero esto es lo que pasa. Y estas son las quejas de los agricultores. Estas son las voces de los agricultores. Y vuelvo y repito, hay muchas otras. Pero quería contextualizarlo en algo que me parece que es importante, que es el control de este fuego y todo lo que se plantea que no ocurre desde el gobierno de Puerto Rico para que esto se dé de una manera ordenada y que no haya que salir corriendo a saber dónde están buscando ahora los diferentes equipos para tratar de atender un bosque forestal como este. Vamos al asunto de Rincón. Hay una vista pública de Rincón que interesantemente es una comisión, la va a tener la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado, que preside Héctor Joaquín Sánchez. A mí me llama la atención este asunto de esta vista pública, porque ustedes saben que lo de Rincón y el paseo de bicicleta en la playa Las Marías de Tres Palmas no es otra cosa que lo que hemos discutido en muchas ocasiones con relación a la intervención indebida de diferentes administraciones, las últimas 3 del Partido Nuevo Progresista, en la zona marítimo terrestre bien de dominio público. En el caso de Rincón, es un alcalde del Partido Popular. Y esto es importante destacarlo porque cuando nosotros hablamos del partidismo en Puerto Rico y todo lo que tiene que ver con el asunto de Rincón, y esta vista pública, me llama la atención que quieran ir a investigar lo que tiene que ver con la solicitud a la Autoridad de Carreteras para entregar evidencia de un deslinde aprobado del endoso de Fish and Wildlife para llevar a cabo trabajos en la arena y desarrollar el proyecto 24 tal en el municipio de Rincón, que es precisamente el paseo tablado. Fíjense, el presidente de la comisión es Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, el que hoy está bajo fuego porque precisamente tiene un problemita en las diferentes agencias donde ha trabajado con el alegado pedido de soborno a los contratistas para él y para el partido. Según las investigaciones que los colegas periodistas han traído en diferentes medios, Héctor Joaquín Sánchez, sobre todo la compañera Gloria Ruiz Quilan y Laura Quintero, tienen ese problema de que lo están investigando porque mínimamente desde que está en diferentes agencias, entre otras agencias como el Departamento de Educación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, entró en lo que se conoce como quid pro quo cuando le pedía dinero a los contratistas para el partido, para la campaña y supuestamente también para
su bolsillo. Cuando una ve esta convocatoria, tiene que preguntarse por qué Héctor Joaquín Sánchez, que está hoy en ese lío, entra en esta petición. Pues mire, obviamente Héctor Joaquín Sánchez tiene que posicionarse ahora como el investigador en lugar del investigado. Vamos a empezar por ahí. Si a él le están diciendo que tiene una investigación que data del 2020, porque tiene que ver igualmente con aquel momento en que él era comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, y lo menos que lo ubican es en un apartamento en Parque de la Fuente, entrando con muchas papeletas para vaciar ahí los nombres de aquellas personas que no estaban vivas, pero que iban a votar en la elección del 2020 en medio de la pandemia. Que se registraron, no, que ellos sacaron del registro para colocarlos votando. Si la investigación cubre desde ahí hasta su participación como subsecretario del Departamento de Educación y subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues qué mejor momento que Héctor Joaquín Sánchez pueda establecer que está siguiendo y está cumpliendo con aquel mandato que se impuso, por ejemplo, Eliezer Molina y la delegación del Partido Independentista, de denunciar todo lo que está ocurriendo en la zona marítimo terrestre. Pues, ahora digo yo, filete. Pero más importante también es quién es el alcalde de Rincón. Pues un alcalde popular. Y aquí es que entra la suspicacia de todo aquel que pueda plantearse si en efecto es legítimo esta investigación, más allá de lo que sabemos, han sido el lema y los temas de campaña de Eliezer Molina y de la gente del PIB, por ejemplo, que siempre han hablado de un extremo a otro de diferentes maneras de lo que está pasando en la zona marítimo terrestre. Pero Héctor Joaquín Sánchez, venir ahora con que le preocupa. No. Ahí está, obviamente, un alcalde del Partido Popular que ¿para dónde va? Pues, obviamente, el PNP necesita otra alcaldía para que Tommy siga haciendo lo que quiera y sacar al Instituto de Cultura y la gobernadora pueda poner en Lajas lo que le dé la gana, municipios cercanos, Rincón, Oeste. Así que lo lamento, pero la suspicacia tiene que estar ahí. ¿Qué va a pasar el próximo miércoles? Fíjense que quien promueve esta vista pública o quien la mueve a nivel público es Eliezer Molina. Yo no vi al PNP diciendo, chiji, chijá. O sea, también en eso van a dejar que sea el otro. Pero hay que ver qué va a hacer entonces Héctor Joaquín Sánchez allí. Héctor Joaquín Sánchez va. Él es el presidente de la comisión. Porque allí sí que no le va a poder decir a los periodistas, no, yo no voy a contestar como le ha contestado a las compañeras que han intentado obtener su impresión, reacción de las historias que han sacado. Y a mí me pareció súper importante. Que es bueno que la comisión vaya. Sí, ¿para qué? Para decir que en el caso del permiso de carretera y de la evidencia que tiene US Fish and Wildlife, de que se opone, o sea, o de que no endosa o endosa el proyecto, claro que es importante. Pero volvemos. En el momento en que está Héctor Joaquín Sánchez, ¿qué pretende? ¿Que con esto se olvide? No estoy tan segura. Yo no sé, y siempre le he dicho, en lo que va a quedar las investigaciones que sabemos que están vivas con relación a Héctor Joaquín Sánchez. Mucho menos sabemos lo que va a hacer la Oficina de Ética, que ya tenemos evidencia de lo que ha hecho en otras ocasiones. Pero no está tan sencillo este asunto de que sí, ahora él es el más defensor del asunto de la zona marítimo terrestre. Cuando en Dorado los estuve han hecho lo que les ha dado la gana. Donantes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. Cuando los donantes incluso de Tomás Rivera Chats y de Héctor Joaquín Sánchez ahí por lo bajito, también son parte de esos que quieren controlar la costa y limitar la entrada
de los mortales, de otros mortales, porque ellos parece que no lo son, en esa zona marítimo terrestre, viendo dominio público. No sé. La política partidista atravesada y definitivamente el interés de Héctor Joaquín Sánchez y de Tomás Rivera Chats de limpiarlo un poquito. En lugar de ser investigado, ahora se convierte en el investigador para las gradas, vuelvo y repito. Bueno, vamos al último tema. No he hablado mucho con ustedes y perdonen, pero empecé un poco más tarde. Claribet dice, buenos días, saludos Claribet. El volcán Puerto Rico a punto de estallar. A la Parguera deben ir también, dice Nitza. Tantos fogones prendidos en la federal sería que por esto que le subió la presión a Tomás Rivera Chats, yo no sé. Sandra, saludos. Todo es una estrategia para salir estos PNP ganando. David Velázquez, 100 días de angustia, abuso de poder, corrupción, mediocridad, insensibilidad, intolerancia, violaciones ambientales, éticas y absoluta falta de respeto. Vamos a eso, David Velázquez. Por ahí está José Jiménez otra vez. La costa la quieren para los privilegiados. Exacto. No, definitivamente no voy a leer a los troles. Qué bárbaro. Bueno, el pasado viernes la gobernadora de Puerto Rico, y lo lamento, yo no voy a traer la imagen, no me interesa promover la imagen, no la utilicé ni en mis redes sociales personales. A mí no me parece, o sea, a mí personalmente, yo no tengo por qué traer la imagen. Pero yo quiero empezar por decir que lo que la gobernadora, vamos a empezar por lo que ocurrió. La gobernadora estaba en Tele 11, la estaban grabando su entrada, pero lo más que a mí me interesa que ustedes estén bien claros de esa imagen que ustedes tienen que haber visto en múltiples ocasiones. Es que no solamente los compañeros de Tele 11 estaban haciendo su trabajo cubriendo a la gobernadora desde que se baja. Y ahí es que surge que la superventolera que han habido en estos días le levanta la falda y se vio. Se le vieron las pantaletas. Eso es lo que surge en vivo. Yo lo tengo de un compañero que me lo envía, que obviamente está enmarcado en ese mundo de la televisión. Gente, quizás 5 minutos más tarde. O sea, yo lo vi desde que no lo podía creer porque, en efecto, era un en vivo. Pero quien la está grabando en la puerta de Tele 11 es su gente de comunicaciones. Es la gente que debió haber sabido que si la gobernadora iba para Tele 11 en la isleta de San Juan, allí el viento siempre es fuerte. Imagínense, con todo lo que hay últimamente, sobre todo en la última semana, de los fuertes vientos que han estado presentes en nuestro clima. Debió haber sabido aquella que estaba grabando Oronda, porque ellos todos lo graban para después ponerlo en las redes y hacer un videíto de que la gobernadora estaba aquí y allá. Que antes de que la gobernadora saliera, alguien le debía decir de su grupo de comunicaciones, si no lo hace, o la gobernadora no escucha, me parece que es lo que denota todos estos incidentes. Y que está muy mal. Alguien le tenía que decir, ventoso, malo para los trajes. Básico. Yo voy a empezar por lo básico, la descripción de lo que ocurrió, pero desde que salen de Fortaleza. Desde que el día antes le dicen, mañana va para tal sitio, porque eso siempre se repasa un día antes. Y siempre debería haber una recomendación. Mire, yo les recomiendo a aquellos que están en comunicaciones en la Fortaleza, si es que están organizados, siempre déjelo por escrito. Cuando usted le escriba a la gobernadora, usted pone ahí, esta es nuestra recomendación. Si ella hace caso bien y si no también, porque recuerden, la soga siempre parte por lo más fino. Pues se le vieron las pantaletas. Eso se utilizó, yo creo que en los primeros 15 minutos, de una manera viral. Y empezaron los memes. Y empezó la mofa. Empezó el sarcasmo. Lo que yo entiendo es una reacción de un país que tiene no solamente de frente a una gobernadora que se mofa de la gente, tiene de frente a una gobernadora que no le imprime responsabilidad y respeto a la institución que representa.
Y cuando usted modela ser irrespetuosa, la contestación del otro puede ser de muchas maneras igualmente irrespetuosa. Pero es peor. Y yo quiero pasar por algunas instancias en que la gobernadora en las últimas 2 semanas, se ha comportado desde esa mirada irrespetuosa, poco empática y poco sensible, no solamente para el país que se supone que está gobernando, que se supone que le imprima modelaje, sino también para la institución que representa como gobernadora y como persona o mujer de Estado. Y he escogido algunos, tienen que haber muchos más. En las últimas 2 semanas, y más reciente, como la semana pasada, la gobernadora de Puerto Rico, en el contexto de una pregunta sobre el impacto de los aranceles al bolsillo de las personas en Puerto Rico con relación a los vehículos, dijo que lo que tenía que pasar era que si esos aranceles se le imponían a esos países donde usted de los cuales producía los vehículos que usted tenía, que se comprara un carro americano. La gobernadora de Puerto Rico, a preguntas de la compañera Gloria Ruiz Cuilán sobre la controversia de el nominado entonces a secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, contestó con una súper carcajada a la que se unió la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, la que la sucedería en el esfuerzo gubernamental si ella tiene algún problema. Contestó con una súper carcajada a la pregunta de toda la controversia y de las imputaciones que estaba trayendo Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, sobre ese nominado. La gobernadora de Puerto Rico tiene una expresión en ese video, y vuelvo a colocarlo. Además de la carcajada, estar hablando la compañera periodista y ella no mirarla y seguir atendiendo lo que está atendiendo entre papeles. Y más tarde, finalmente, después que se ríe, hacer un gesto de, me canso, cuando recuesta su cara sobre su mano, que la hemos visto en otras intervenciones con periodistas. Esos son 3. Yo les recuerdo a la gobernadora que todos los días Tomás Rivera Schatz, o algunos días, debo corregir, Tomás Rivera Schatz emite un buenos días que se burla de la gente, que se burla de compañeros periodistas, que les llama pendejos a compañeros periodistas, a miembros de la oposición política, sea independentista, independiente, Victoria Ciudadana, Partido Popular, mucho menos últimamente a los independientes como Eliezer Molina, pero lo ha hecho en el pasado. Y la gobernadora no ha dicho ni esta boca es mía. La gobernadora se ha atrevido a decir que eso es libertad de expresión. Pero lo que es injuria sobre ofensa, no lo puse yo, gobernadora. Lo trae un internauta en sus redes sociales. Del libreto de los barrimos, del fricasé de conejo, no olvidemos lo que dijo la gobernadora sobre Bad Bunny y el fricasé de conejo cuando ganó las elecciones versus las críticas y los billboards que había traído Bad Bunny. De el libreto de Cómo duele, están mordidos, Normando el pendejo,
la loca de los tenedores, Radio Fea, Eliezer Chichón de Piso, Aníbal El Beodo. Si no quieres pagar aranceles, compra un carro americano y mucho más. Nos llega respeto a la gobernadora. Esta es la gente, gobernadora. Esta no soy yo como periodista. Cuando hablan del libreto de respeto a la gobernadora, es porque la secretaria de AMSCA se atrevió a enviar un comunicado de prensa ayer domingo diciendo que lo que habían hecho con la gobernadora Catherine Oliver Franco, administradora de AMSCA, fue más que un momento imprevisto, fue un espejo que nos mostró con dolorosa claridad lo lejos que estamos de ser una sociedad verdaderamente empática. Y yo le pregunto a la gobernadora y a la administradora de AMSCA, precisamente de qué empatía ella está hablando. Y quisiera que me ilustraran si esa empatía de la que habla la nominada a AMSCA es precisamente la que ha tenido la gobernadora en todas las instancias en que hemos traído en este programa ejemplos de cómo se ha comportado frente a lo que debe ser una gobernadora frente a la prensa, sobre todo a las contestaciones que da sobre los problemas que está teniendo Puerto Rico, entre otros, el impacto de la pérdida de fondos federales, los aranceles, etcétera. Porque Catherine Franco habla de empatía. ¿Qué empatía tiene la gobernadora de Puerto Rico cuando se le pregunta puntualmente sobre qué contestación le da a los puertorriqueños, puertorriqueñas y todo aquel que vive en este país, que paga contribución sobre ingresos, que pretende tener una vida digna y que ella se la prometió en una campaña política? ¿Cuál es la empatía que tiene cuando le contesta así a los periodistas que le hacen las preguntas para que le hable de esos planes? Ninguna, gobernadora, ninguna, Catherine Franco. Pero si vamos a ir al documento de ese comunicado de prensa, que habla de violencia simbólica, que habla de violencia de género normalizada, aquella que juzga el cuerpo, es decir, la cosificación, el peso, la ropa y cada gesto de una mujer. Yo quisiera preguntarle a Catherine Franco, ¿cuántas veces ella escuchó a la gobernadora de Puerto Rico? Y es una mujer joven, no sé dónde estaba en el 2017, pero yo sé dónde estaba la gobernadora en el 2017. Era comisionada residente en Washington. Y cuando Ricardo Rosselló Nevares salió publicado el Telegram chat y se ubicó burlándose de personas obesas del Partido Nuevo Progresista, ¿dónde estaba Catherine Franco para decir que la gobernadora, entonces comisionada residente, una funcionaria pública electa, no tenía empatía ni con la gente de su propio partido? ¿Dónde estaba el liderato del Partido Nuevo Progresista diciendo que en efecto era una barbaridad lo que había hecho Ricardo Rosselló Nevares? Porque yo sé dónde estaba la gobernadora, la comisionada residente, diciendo: yo no soy parte de ese chat ni de esa conversación, por lo que no emitiré comentario de lo que otros se texteen. Eso dijo en aquel momento del 2019, específicamente, gobernadora, el 9 de julio del 2019, usted, cuando le preguntaron cómo reaccionaba a lo que el país estaba anonadado, y por eso marcharon inclusive estadistas para sacar a Ricardo Rosselló Nevares de la gobernación. ¿Dónde estaba su empatía con las personas obesas del Partido Nuevo Progresista? Ninguna. Pero yo quiero ir, para terminar lo que es mi análisis, con evidencia, gobernadora, con la evidencia que obra en los registros públicos, incluso de sus manifestaciones, lo que le ha dicho a la prensa antes y más recientemente,
que denota no solamente falta de empatía, falta de responsabilidad con el país que la eligió desde un 40%. El psicólogo Domingo Márquez, a quien hemos entrevistado en algún momento en Bonita Radio, hace un análisis desde el punto de vista clínico, porque obviamente desde ahí habló profesional Catherine Franco, sobre las expresiones de Catherine Oliver, su primer apellido es Oliver, de la administradora de AMSCA. Y dice que el documento, redactado con tono dramático y preocupación urgente, fue publicado en menos de 24 horas. Luego hizo otro la Procuradora de las Mujeres. Dice el psicólogo, el doctor, precisamente empleado en una universidad que atiende exclusivamente psicología en San Juan, que ahí empieza la ironía, hablar de bullying, porque el bullying, según cualquier definición profesional y clínica seria, incluyendo las ofrecidas por comisiones de derechos humanos, requiere un elemento esencial, una relación de poder desigual, donde una parte más fuerte o con más acceso coacciona o controla a la otra que tiene menos poder o menos recursos para defenderse. En este caso, la gobernadora no es la víctima de una relación de poder desigual. Ella es el poder. Firma órdenes ejecutivas, controla presupuestos, designa jefes de agencia, reparte contratos y viaja rodeada de escoltas pagados por los mismos que la critican. Sus promesas de contratos de Luma, su planta eléctrica que no existe pero existe, ningunear al país con los aranceles mientras el pueblo, son violencia simbólica. Asuntos que generan coraje en el pueblo. El impacto no es el mismo de cuando acosan a un niño en la escuela o a una persona sin capacidades de defenderse. Una gobernadora tiene personal y fondos para desarrollar hasta campañas de imagen, acceso a hablarle al pueblo cuando quiera y atender su imagen. El pueblo no tiene poder sobre ella. El pueblo no le puede cortar la luz ni el agua ni cancelar su plan médico. Ella sí puede hacerlo con nosotros. Y vale la pena terminar este análisis que hizo Domingo Márquez. Desde la época de los romanos se burlan de sus emperadores. Cuando un ciudadano se burla de una figura pública, como se ha hecho históricamente con presidentes, reyes, dictadores y reinas de certámenes, eso puede ser una falta de respeto, infantil, irreverente, grosero, incluso de mal gusto. Pero no es bullying. El bullying, junto a otros términos psicológicos como el ser tóxico, narcisista y el trauma, se han prostituido y se aplican livianamente. La doctora Oliver Franco, al publicar un comunicado oficial sobre el viento y el vestido, cometió un error grave de criterio clínico y político. El viento le dejó ver a ella su proselitismo que nos evangeliza y nos convierte. Porque mientras no solo desvió el foco de la verdadera violencia simbólica, la que viven a diario los pacientes sin medicamentos, los niños sin acceso a salud mental, los adultos mayores olvidados en hogares sin personal, sino que además validó la idea de que el poder merece compasión urgente, mientras el dolor del pueblo puede esperar turno. Su agencia tiene demasiados asuntos por atender en nuestra salud mental como para andar atendiendo este asunto. Porque mientras se redactaban párrafos en defensa de la gobernadora, el 85% de las muertes por suicidio seguían ocurriendo en hombres, muchos sin tratamiento adecuado. Lo que, sin servicios individualizados, se convierten en ofensores de violencia doméstica, feminicidas y muertes por suicidio. Seguían sin comunicados las mujeres trans que viven bajo amenaza y que mueren antes de los 40. Seguían sin atención los adultos autistas encerrados en casas con padres agotados y sistemas rotos. Y los fondos federales que podían sostener esos servicios siguen recortándose. El verdadero viento que azota a Puerto Rico no es el que levanta faldas. Es el que tumba servicios, el que apaga esperanzas, el que arrastra la ética.
y mientras se redactan comunicados por la falta de respeto a las nalgas de una mandataria, el pueblo camina con las suyas al aire, expulsado de sus derechos sin comunicado que le defienda. Y se quedan ahí, los últimos, peleando con los penúltimos. A mí me parece que es el resumen más claro desde el punto profesional, clínico, social y político que pudieron contestar con acierto los miles, si no cientos de miles de memes que se produjeron en el momento en que el viento sopló. Porque el viento que, como dice Domingo Márquez, sopla a Puerto Rico, es mucho más terrible, sin empatía, sin compromiso, sin proyecto del gobierno de Puerto Rico. A los que abusan del poder, ni un vaso de agua. Con eso me retiro. Gracias por estar. Recuerden, vayan a Bonita Radio. Pueden donar siempre a través de bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21.com. Igualmente con esas herramientas, Bonita Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre cuando estemos en este chat, compartan todos nuestros contenidos. Es parte de lo que nos hace realmente seguir produciendo mejor periodismo, mucho más comprometido con el país desde nuestro punto de vista, con información, créanme que es para que ustedes que tienen derecho a saber tomen las mejores decisiones. Gracias a todos los que estuvieron. Justicia poética, dice Sandra García. Sigamos, porque este país es nuestro y tenemos que seguir defendiéndolo. Nosotros desde aquí con el compromiso de siempre. No se olviden que el compañero Rodrigo Otero Goico tiene hoy su almuerzo deportivo. Buenas informaciones, está trayendo todo lo que tiene que ver con el permiso de gerencia de permisos, la oficina de gerencia de permisos en el área del Escambrón. Lo vamos a cubrir desde el punto de vista de Rodrigo y esa incursión en la investigación y en la noticia urgente. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Nos fuimos. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Éxito. Y no se olviden, hay país. Lo que no hay es gobierno. Seguimos hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.